Bendiciones, hermanos. Un saludo de su hermano y amigo Gerardo Méndez del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero compartirles la doctrina de la Iglesia Católica que enseña sobre la virginidad perpetua de la Virgen María. Y lo declaró como dogma en el siglo VI, pero en la oración del credo, la Iglesia Católica ya nos enseñó sobre la perpetua virginidad de la Virgen María, donde dice de la Santísima Virgen por siempre, la bienaventurada Virgen María, siempre virgen, dice en la oración del credo, ¿no? Y la oración del credo la hizo la Iglesia Católica en el año 325, y la reformó la oración del credo de la Iglesia Católica en el año 381 después de Jesucristo. ¿Por qué la reformó? Porque por las herejías, había muchas herejías oponiéndose a la verdad. Decían que Jesucristo no tenía la plenitud de Dios. Entonces en el año 381 la Iglesia Católica, en el concilio de Constantinopla, en la ciudad de Nicea, volvió a reformar el credo, la oración del credo, para combatir esas herejías de los opositores que siempre han habido a la fe católica. Bueno, entonces lo que yo quiero compartirles es si la doctrina que enseña la Iglesia Católica sobre la perpetua virginidad de la Virgen María la respalda la palabra de Dios, la Biblia, o no la respalda la palabra de Dios. Entonces tengo unos textos bíblicos donde nos habla sobre la perpetua virginidad de la Virgen María. Quiero hacer una pequeña oración antes de empezar el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Jesucristo, despiértame. Espíritu de Jesucristo, muéveme. Espíritu de Jesucristo, lléname. Santo Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, conságrame a tu corazón, conságrame a tu voluntad. Sea en mí una fuente viva de virtudes, Padre Dios. Sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar con la palabra de Dios. A ver qué profetas nos hablaron de la virginidad permanente, perpetua de la Virgen María, la Madre de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo del 10 al 14. Ahí es donde Dios le pide a Acaz que pidiera una señal. Entonces Acaz dice: no tentaré a mi Señor. Entonces Dios dice: pues yo mismo les daré una señal, que es hablando de la Virgen María y del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces voy a leer la profecía de Isaías en el capítulo 7,
versículo del 10 al 14. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Acaz no quiso pedir la señal, el milagro, porque le dio temor tentar a Dios, a Jehová, ¿cierto? Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, como Acaz no tuvo temor de pedir la señal que Dios le pedía, que pidiera una señal o un milagro, quiere decir señales del hebreo, quiere decir también un gran milagro. Entonces Dios dijo: yo mismo les daré señal. Vamos a hablar un poquito sobre esa señal que nos habla acá la palabra de Dios en Isaías, palabra de Dios. La señal que Dios Padre quería darle a la humanidad es que a su Hijo Jesucristo lo enviaba a la tierra a morir por nuestros pecados, como ya sabemos, a salvar la humanidad, ¿cierto? Pero que a su Hijo le iba a dar una madre especial. Era una madre muy diferente a las otras madres acá en la tierra, o sea, nuestras madres. Yo lo entiendo así, haciendo un discernimiento de la palabra, que Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo le daba una madre especial, una virgen que no fuera solamente virgen antes del parto, sino que fuera también virgen durante el parto y después del parto. Es lo que yo entiendo, ¿cierto? Y eso lo haría Dios como en gratitud, en pago a su Hijo, por lo grandioso que vino a hacer a la tierra por nosotros, a morir por nuestra salvación, por salvar el mundo. Entonces, yo pienso que si Jesucristo nació de una virgen, imagínense una virgen, siendo virgen, embarazada, encinta, eso era una gran señal, un gran milagro de Dios. Eso es Dios demostrar su poder que tiene. Entonces, si la Virgen María hubiera perdido la virginidad en el parto, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, pues hubiera perdido gran parte de esa señal grande que Dios le daba a la humanidad, ¿cierto? Entonces, lo correcto sería, y que la palabra de Dios nos lo confirma, lo correcto sería que Jesucristo siguiera siendo hijo de una virgen hasta el último día que la Virgen estuviera en la tierra, siguiera siendo virgen, para que esa señal fuera completa, como lo dice acá en Isaías, para que esa señal de Dios fuera completa, que la Virgen María siguiera siendo virgen después del parto, o si no sería, digámoslo así, como media señal cumplida si la Virgen hubiera perdido la virginidad en el parto, ¿no? Entonces vamos a aclarar que la señal, acá en Isaías 7:14, la señal está dividida en dos partes. Entonces acá nos aclara muy bien, si nosotros analizamos bien el versículo, analizamos bien que la Virgen después del parto iba a seguir virgen.
Entonces lo voy a leer el versículo 14 solamente. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí vemos que la señal está en dos partes, ¿cierto, hermanos? Primera parte de la señal. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Esa es una gran señal, un milagro que solamente Dios lo hace, que una virgen siendo virgen esté embarazada, ¿cierto? Eso es un gran milagro, una gran señal de Dios para la humanidad, que eso es de alabar a Dios y glorificarlo por su poder. Y eso fue lo que Dios quiso, demostrar su poder que tiene para hacer lo que Él quiere, que una virgen estuviera embarazada, siendo virgen y con un bebé en su vientre. Eso fue una gran señal, un gran milagro. Primera parte de la señal. Segunda parte de la señal. Y dará a luz un hijo. Cuando dice y, es que sigue contando la señal. Y dará a luz un hijo. Como es parte de la señal, quiere decir que daría a luz a Jesucristo nuestro Señor y seguiría siendo virgen, porque es la señal completa. ¿Cierto, hermanos? Entonces, si lo analizamos bien, si lo discernimos, el versículo 14 del capítulo 7, ahí claramente nos dice que la Virgen después del parto seguiría siendo virgen. Bueno, les voy a poner un ejemplo de que cuando dice y dará a luz un hijo, quiere decir que cuando dice y dará a luz un hijo, quiere decir que es la segunda parte de la señal, que daría a luz un hijo y seguiría siendo virgen, porque era la segunda parte de la señal. El ejemplo que les quiero colocar es, por ejemplo, yo salgo en la mañana al banco a retirar plata en un banco, ¿cierto? Entonces vuelvo a la casa y le cuento a mi familia lo que me pasó yendo al banco. Entonces yo digo, madrugué y fui al banco. Y cuando yo digo es que sigo contando lo que me pasó. Entonces yo digo, madrugué y fui al banco y me robaron la plata. ¿Sí? Cuando digo y me robaron la plata, quiere decir que estoy contando lo que me pasó. Igual que acá, cuando dice y dará a luz un hijo, quiere decir que la segunda parte de la señal es que y daría un hijo, o sea, Jesucristo nacería y seguiría siendo virgen, porque es parte de la señal. Es clara la señal en Isaías 7:14. Si discernimos bien la palabra de Dios, es muy clara para entender de que la Virgen María después del parto siguió siendo virgen, porque es que la señal lo dice claramente. Y dará a luz un hijo, quiere decir que daría luz a Jesucristo y seguiría siendo virgen, porque era la señal completa que Dios le daba a la humanidad, ¿no? Bueno, hermanos, la Virgen María, cuando el ángel la saludó, el ángel Gabriel la saludó, ella nos lo hizo saber de que ella iba a permanecer virgen toda la vida. Y vamos a verlo en San Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas. La Virgen María nos lo hizo saber de que ella iba a permanecer toda la vida virgen, de una forma alegóricamente.
no simbólicamente ni literalmente, que es directamente lo que se está hablando, ni simbólicamente, sino alegóricamente. La Biblia se entiende en tres formas, está escrita para entenderla en tres formas, que es literal, crudo, literal, ¿qué quiere decir? Que las palabras que nos está enseñando la Biblia es directamente para entenderlo con esas palabras, literal, crudo, directo. Simbólico quiere decir que está usando otros nombres, otros personajes, está usando, por ejemplo, en Daniel el profeta que habló de los 4 monstruos en el sueño que tuvo en la visión, y los 4 monstruos eran 4 reyes en la tierra. Entonces es simbólicamente, ¿cierto, hermanos? Y alegóricamente es que nos está enseñando algo, pero no para entenderlo con esas palabras, con esos sinónimos que está hablando con esas palabras, sino para entenderlo de otra manera, sin esas palabras. Por ejemplo, nosotros acá, la humanidad, usamos mucho un decir de cuando nos dirigimos a otra persona, o otra persona se dirige a uno, que uno le dice, no me está diciendo con las palabras exactas, pero lo entiendo todo. Eso se llama alegóricamente. No pronunciar las palabras correctas, pero que lo da a entender de otra forma. Entonces uno dice, no me está diciendo las palabras que son, pero yo le estoy entendiendo directamente lo que me quiere decir. Eso se llama alegóricamente. Entonces la Virgen María acá, la Virgen María nos lo hizo saber sin decirnos directamente que iba a permanecer virgen toda la vida, nos lo hizo saber alegóricamente, con otras palabras. Dice así, San Lucas capítulo 1, versículo 26, dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, pues ahí nos está hablando del saludo del ángel Gabriel a la Virgen María para anunciarle que iba a ser la madre del Salvador, ¿no? Entonces vamos al versículo 34, a leerlo el 32. Le dijo el ángel, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acá la Virgen, si escudriñamos y si usamos la lógica, la Virgen nos está diciendo, la Virgen María, que ella iba a permanecer toda la vida virgen, porque ella se iba a casar con José, ¿no? Estaban desposados, quiere decir que tenían todo listo, arreglado de palabra y todos los preparativos para casarse. Entonces, ella se iba a casar con José, ahí lo dice la palabra. Entonces el ángel le anuncia que iba a tener un hijo, ¿no? Vamos a leer donde el ángel le dijo. En el versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pues si la Virgen le dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es que nos estaba diciendo
que ella iba a permanecer virgen toda la vida. Porque, hermanitos, en la Biblia no hay palabras como una tontería, digámoslo así. No hay tonterías en la Biblia para que la Virgen hubiera dicho, pero ¿cómo será eso si no conozco varón? Sabiendo que ella se iba a casar con José. Pues lo más probable, 100% para entenderlo, es que si el ángel le dijo que ibas a concebir un hijo, obviamente que ella lo entendía que era porque se iba a casar con José, y el papá del niño pues sería José, San José, ¿cierto? Entonces, si ella se iba a casar con José, ¿por qué se extrañaba que el ángel le dijera que iba a concebir un hijo? Lo más lógico que podemos entender es que ella se iba a preservar virgen toda la vida. O si no, de otra manera, ¿cómo iba a contestar algo tan fuera de la realidad para decir esto? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Si se iba a casar con José, ¿por qué le iba a contestar al ángel Gabriel de esa forma? Si lo analizamos bien, honestamente, ahí la Santísima Virgen nos estaba diciendo que ella iba a permanecer virgen toda la vida, así se casara con José. Tendrían algún pacto ya hecho, que se casarían, pero no tendrían relaciones sexuales. Pero así nos lo da a entender la palabra de Dios. Bien, hermanos, ahora vamos a la profecía nuevamente. Vamos a la profecía nuevamente. Este es el capítulo en Ezequiel, el capítulo 44, el que más nos afirma que la Virgen María seguía virgen para toda la vida y que no iba a tener más hijos. Bueno, acá en el capítulo 44 de Ezequiel nos habla del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a, por medio de contextos, aclararlo de que sí nos está hablando del nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Y que la Virgen María no iba a tener más hijos, ni iba a conocer varón sexualmente. Acá nos lo deja muy claro este capítulo de Ezequiel, capítulo 44, en el versículo 1 al 3. Bueno, vamos a empezar, hermanos, por la voluntad de Dios, a escudriñar estos 3 versículos del capítulo 44 de Ezequiel. Dice así: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Esa puerta exterior del santuario es la Virgen María. Vamos a ver aclarando. Y está hablando del templo. Les quiero hacer una explicación de que acá en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 al 47, todos esos 7 capítulos nos habla del templo, de un templo que es un templo futuro de Dios para con la humanidad. Nos habla de un templo. Por ejemplo, aquí en el capítulo 43, acá mismo Ezequiel dice: la gloria de Jehová llena el templo. Me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Esa puerta que mira hacia el oriente tiene mucho sentido, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y el título es: la gloria de Jehová llena el templo. Volvemos al capítulo 44. Era para ver que sí está hablando de un templo, de un templo futuro, templo de Dios con la humanidad. Bueno, dice así, vuelvo y leo el versículo 1 del capítulo 44.
Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Esa puerta estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre. Esa puerta es el templo de la Virgen María, y la puerta, el santuario, la puerta es el vientre de la Virgen María, y vamos a comprobarlo. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Bueno, leamos el versículo 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Jesucristo, por el mismo vestíbulo, por el mismo camino que entraba al vientre de la Virgen Santísima Virgen María, por ese mismo camino, por ese mismo vestíbulo tendría que salir, y lo vamos a ver más adelante con textos. Bueno, empecemos a descarmenar, a escudriñar estos 3 versículos del capítulo 44 de Ezequiel. Vamos a empezar a escudriñar. Versículo 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. La puerta exterior quiere decir afuera, exterior, afuera. Quiere decir que era lo que venía, lo que estaba por venir, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No era la puerta interior, sino la puerta exterior. Bien, exterior significa que era lo que venía, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Ezequiel escribió este libro, Ezequiel lo escribió unos 600 años aproximadamente antes de Cristo. Exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Vamos a ver qué quiere decir oriente. La palabra oriente viene de latino la palabra oriente, que significa aparecer o nacer, ¿sí? Ya está hablando del nacimiento de Jesucristo, porque la palabra oriente significa aparecer o nacer. Y entonces, ¿qué nace en el oriente? ¿Por qué habla del oriente? ¿Qué nace en el oriente? En el oriente nace el sol, ¿cierto, hermanos? En el oriente nace el sol. Y Jesucristo es llamado el sol. Jesucristo es llamado el sol en muchísimos versículos de la palabra de Dios de la Biblia. Jesucristo es llamado el sol. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 21, si quieren lo leen en sus casas, en el Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 23, habla de la Jerusalén celestial del cielo, que dice que ya la Jerusalén celestial no necesitará luz, porque la gloria de Dios alumbrará, que el Cordero, su lumbrera, la lumbrera del Cordero, Jesucristo es el Cordero. Dice que Jesucristo alumbrará la ciudad santa de Jerusalén, el cielo. Entonces Jesucristo es llamado como el sol, como el sol en varios capítulos y versículos de la Biblia. Por ejemplo, acá sí lo voy a leer de rapidez en Malaquías capítulo 4, voy a buscar el versículo. Capítulo 4 de Malaquías, el advenimiento del día de Jehová, o sea, de Jesucristo. Versículo 1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán astopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, Jesucristo es el sol de justicia. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. ¿Quién fue el que vino a traer la salvación al mundo? Jesucristo. ¿Cómo lo llama? El sol de justicia. Entonces, sí vemos que Jesucristo es llamado el sol, y el sol nace en el oriente, por eso la puerta exterior del templo, acá en Ezequiel, la puerta exterior miraba hacia el oriente, está hablando del nacimiento de Jesucristo. Bueno, continúo entonces en Ezequiel capítulo 44, donde estoy aclarando de que está hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que la Virgen María es el templo, y la puerta cerrada, que estaba cerrada, es el vientre de la Virgen María. Vuelvo y lo leo desde el versículo 1. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Ya miramos que oriente significa en latino nacer, aparecer o nacer. El sol nace en el oriente. Jesucristo es tomado como el sol en la Biblia. Y estaba cerrada la Virgen María, virgen, siendo virgen, estaba cerrada esa puerta. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Es una orden, una profecía desde el Antiguo Testamento, que la Virgen María, cuando concibió en su vientre a Jesucristo, era una virgen, y que después de nacer Jesucristo, esa puerta tendría que permanecer cerrada. Eso es palabra de Dios. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre. Quiere decir que la Virgen María no iba a conocer hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Jesucristo entró por esa puerta al vientre de la Virgen María, por lo tanto estará cerrada. Estará por tanto cerrada. Es una orden de Dios, una profecía. Iba a permanecer cerrada después del nacimiento de Jesucristo, porque Jesucristo había pasado, el Dios de Israel había pasado por esa puerta, quiere decir, había entrado al vientre de la Virgen María. Versículo 3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer delante de Jehová. Vamos a ver que el príncipe, cuando dice príncipe, está hablando de Jesucristo. En Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9 nos habla de los nombres que se le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Tiene varios nombres. Entre esos nombres que se le dieron a Jesucristo está el príncipe de la paz. Capítulo 9 de Isaías, versículo 1, nacimiento y reinado del Mesías, es el título, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón. Bueno, vamos a adelantarnos unos versículos a donde nos habla de los nombres que ha recibido Jesucristo. Dice en el versículo 6 del mismo capítulo 9 del nacimiento del Mesías. Capítulo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es llamado desde el Antiguo Testamento, en la profecía de Isaías, es llamado príncipe de paz. Y acá en Ezequiel 44, en el versículo 3 dice: en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. ¿Bien? ¿Qué es está hablando de Jesucristo? Se sentará allí para comer pan. Él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará. ¿Cómo nació Jesucristo? ¿Cómo fue engendrado? Por obra del Espíritu Santo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo fue engendrado Jesucristo en el vientre de la Virgen María. Ya está en San Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 35, ahí explica muy bien cómo fue engendrado. Vamos a ver cómo salió, cómo nació. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Cuando dice que por ese mismo camino saldrá, quiere decir que es por obra de Dios, por el poder de Dios, así como entró por obra del Espíritu Santo, así mismo tendría que salir por el mismo vestíbulo, por el mismo camino. Vamos a leerlo en el Salmo 22. En el Salmo 22, hermanos, y comprobamos que no falla nada la palabra de Dios. Acá en el Salmo 22, Jesucristo nos habla de cómo nació. San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 35, nos dice que fue por obra del Espíritu Santo que entró al vientre de la Virgen María Jesucristo. Y acá Jesucristo nos dice cómo salió. Salmo 22, título: un grito de angustia, un canto de alabanza. Es cuando Jesucristo, en su agonía, en el camino al Calvario, el sufrimiento que tuvo. Versículo 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fue una de las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos directamente al versículo 9. Versículo 9, pero tú eres el que me salvó del... No, perdón, dice, versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Jesucristo dice en el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, o sea, del vientre de la Virgen María. Está diciendo que Dios Padre lo sacó del vientre de la madre, ¿cierto, hermanos? Si hubiera sido un parto normal como nosotros nacemos, no sería necesario que Jesucristo dijera, pero tú fuiste el que me sacó del vientre de mi madre, porque no tendría sentido si hubiera nacido Jesucristo como nosotros nacimos. Por eso dice, pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Entonces en Ezequiel 44, versículo 3, dice, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, o sea, por obra del Espíritu Santo fue que entró al vientre de la Virgen María, y por ese mismo camino saldrá. En el Salmo 22, en el versículo 9, Jesucristo dice a Dios Padre, le dice que tú me sacaste del vientre de mi madre. Ay, hermanito, la palabra de Dios no falla ni una raya. Bueno, vamos a ver que acá dice que esa puerta tendría que permanecer cerrada, o sea, es el vientre de la Virgen María.
Y acá en el capítulo 46 del mismo Ezequiel, ya habla de que por esa puerta, la que miraba hacia el oriente, sí fue abierta otra vez. Entonces, para que veamos que no estaba hablando de la puerta del templo, sino del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo acá, donde dice que esa puerta estaba cerrada y tendría que permanecer cerrada, del vientre de la Virgen María. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba hacia el oriente y estaba cerrada, o sea, la virginidad de la Virgen María. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, es una orden de Dios. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre. Quiere decir que la Virgen no iba a conocer hombre sexualmente, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Jehová Dios de Israel es Jesucristo, el Dios de Israel, entró por ella al vientre de la Virgen María. Por lo tanto, esa puerta tendría que seguir permaneciendo cerrada, tenía que permanecer cerrada de allí en adelante. No se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Es una orden de Dios que estaría por tanto cerrada. A nuestros hermanitos que no son católicos, y muchos hermanitos siendo católicos, aseguran que la Virgen tuvo más hijos, que tuvo relaciones conyugales con San José, cuando eso es oponerse a la palabra de Dios. Con todo el respeto lo digo, pero con todo el amor también, que es por la ignorancia de no coger la palabra de Dios y leerla, no escuchar a personas que hablen de la verdad por medio de la palabra de Dios. Hay muchísimos ministros de Dios. El Padre Luis Toro, les recomiendo que miren el canal del Padre Luis Toro, mi profesor de Biblia. Él enseña muchísimo para salir de la ignorancia de lo que es la doctrina de Dios. Entonces acá dice que esa puerta permanecería cerrada de ahí en adelante, porque por esa puerta entró el Señor de Israel, o sea Jesucristo. Y miramos que esa puerta acá sí fue abierta otra vez, la misma puerta que mira hacia el oriente, fue abierta. Ya lo que es el templo, En el capítulo 46 del mismo Ezequiel, acá 2 capítulos después del capítulo 44, nos habla que esa puerta la siguieron abriendo. En el versículo 12 del capítulo 46 de Ezequiel, dice: mas cuando el príncipe libremente hiciere holocaustos, el príncipe era el encargado de hacer holocaustos en el templo, será el encargado, sea un ministro de Dios. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto o ofrenda de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente. Aquí ya hay una orden para abrir esa puerta, la que mira al oriente. Y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Acá ya habla de que esa puerta, la que mira hacia el oriente, sí la volvieron a abrir o sí se volverá a abrir. Dice en el versículo 12: mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrenda de paz a Jehová, le abrirá la puerta que mira hacia el oriente y hará su holocausto. Acá sí habla que esa puerta fue abierta otra vez, lo que es el templo, ahí del templo que está hablando. Y acá donde habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice en el versículo 2 del capítulo 44: esta puerta estará cerrada, no se abrirá. Eso es una orden de Dios. ¿Por qué no se abrirá? Ni entrará por ella hombre. Quiere decir que la Virgen no iba a conocer hombre, ni iba a tener más hijos. Eso es falso. Por tanto, cerrada, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada, y punto. Esa es la palabra de Dios a la que le debemos creer,
que esa puerta, el vientre de la Virgen María, tendría que permanecer cerrada, que no iba a tener más hijos, ni iba a tener relaciones conyugales con ningún hombre, porque eso fue una profecía, un mandato de Dios de que esa puerta tenía que seguir cerrada, porque por ella entró y salió el Dios de Israel. Hermanos católicos, los que quieran defender a la Virgen María de tantas mentiras que le tienen, en otros videos vamos a ver qué otras calumnias le han inventado, qué otras mentiras. El que le guste defender de corazón a la Virgen María, cuando escuche que tuvo más hijos o que tuvo relaciones conyugales con José, con este versículo, hermanos, defiéndase. El capítulo 44 de Ezequiel, en el versículo 1, 2 y 3, es el contexto de Isaías 7:14. La Virgen estará encinta, o sea, embarazada, y dará a luz. Quiere decir, cuando dice y dará a luz, es parte de la señal grande que Dios hizo a la humanidad. Y dará a luz quiere decir que daría a luz y seguiría siempre siendo virgen, porque era parte de la señal del gran milagro que Dios le daba a la humanidad. Entonces defendamos nuestra doctrina católica. Lo que la Iglesia Católica enseña es la pura verdad, por eso es que es la Iglesia de Jesucristo, porque enseña la verdad. ¿Cuál otra de las más de 70.000 iglesias fundadas por hombres en el mundo enseña lo que enseña la Iglesia? Ninguna. Por lo tanto, ninguna otra iglesia de las más de 70.000 va a ser la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo nunca siempre enseñaría la verdad, no enseñaría mentiras. Es la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, porque enseña la verdad. Bueno, hablemos de San José. Hablamos de San José porque nuestros hermanos que no son católicos, y muchos siendo católicos, dicen, pero es que allá en la Biblia dice que José no la conoció hasta que nació Jesucristo, y toman a su manera el sentido de la palabra hasta. Entonces vamos a ver en San Mateo capítulo 1, San Mateo capítulo 1 versículo 25, donde habla que José no la conoció hasta que nació el niño, o sea Jesucristo. Y voy a dar unos ejemplos de que la palabra hasta en la Biblia no significa que después sí, lo contrario, dice hasta aquí llegó y punto, no fue más. Una comparación, hermanos. Acá nosotros, los humanos, la palabra hasta, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una empresa y paso la carta de renuncia, ¿cómo digo? Hasta hoy trabajo. Si digo hasta es porque no voy a trabajar más, o hasta dentro de 15 días trabajo. Quiere decir poniéndole fin. O la empresa lo despide a uno, la empresa donde uno trabaja lo despide y le dice hasta hoy trabaja o hasta el día tal trabaja, quiere decir llegó el fin, no fue más. Pero ustedes, hermanitos que no son católicos, esta palabra hasta en el capítulo 1 de San Mateo, en el versículo 25, la toman a su manera para decir que como dice que San José no la conoció hasta que nació el niño, entonces dicen que después sí, porque dice que hasta. No, con ejemplos bíblicos les voy a demostrar que la palabra hasta quiere decir no más. Miremos que San José no fue un hombre, cualquier hombre que se apareció por ahí y se enamoró de la Virgen y la Virgen de José. José fue un hombre preparado por Dios para hacer ese papel de padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquier hombre que se apareció por ahí en el camino de la Virgen y se enamoraron y ya se iban a casar, no. Fue un hombre que vino de la tribu de David. Y Jesucristo vino de la tribu de David, por eso es llamado Hijo de David. Jesucristo
el llamado el retoño de David. Por ejemplo, allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice que el león de la tribu de Judá, el retoño de David, podría abrir el libro y romper los 7 sellos. El llamado Hijo de David, Jesucristo, por la promesa que Dios le daría el trono a Jesucristo para siempre, el trono de David. Hay una promesa ya creo que es en 2 de Samuel, en el capítulo 12, que Dios le daría el trono de David a Jesucristo, pero para siempre, el trono, el mandato, el gobierno. Entonces, por parte de la Biblia espiritual de Dios, en Jesucristo, por parte de David, por la promesa se cumple que sea hijo de David. Pero como humanamente, Jesucristo, como humano, vino siendo del linaje de David, hijo de David, fue por San José. Porque San José era hijo de Jacobo, un señor Jacobo, llamado Jacobo, engendró a José. Vamos a leerlo. San Mateo, capítulo 1, en el versículo 16. En el capítulo 1, en el versículo 1 de San Mateo, habla de genealogía de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 16 dice, voy a leerlo desde el 15 para que vea que sí está hablando de cómo fue la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob es el papá de José, el marido de María. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces vemos que el papá de José, el esposo de María, se llamaba Jacob. Y acá en la profecía ya le dice que José es hijo de David, para que vean que no era cualquier hombre que se apareció y se enamoró de la Virgen y la Virgen de él para casarse. Fue un hombre destinado por Dios de la tribu de David para que hiciera ese papel de padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. No era cualquier hombre. Bueno, dice así. En el versículo 18 del mismo capítulo de San Mateo dice, capítulo 1, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, estaban desposados, o sea, se iban a casar. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Como entró Jesucristo al vientre de la Virgen, por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. José no era cualquier hombre aparecido en la tierra para enamorarse de la Virgen y casémonos. Era hijo de David, imagínense, Jesucristo es hijo de David. Qué preparación tan grande la que José tenía para hacer el papel de padre adoptivo de Jesucristo. Si acá en el versículo 16 dice que el papá de José, el marido de María, se llama Jacob, y acá en la profecía, donde se le dio cumplimiento a la profecía, le dice que José es hijo de David. Qué personaje tan grande era José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Cuando el ángel le dijo que lo que había en el vientre de María era obra del Espíritu Santo, entonces José, como era un hombre preparado, destinado por Dios mismo para hacer ese papel tan grande, José entendió que esa era la mujer
que María era la mujer del Génesis 3:15, de Isaías 7:14, de Ezequiel 44. José inmediatamente supo que esa era la mujer de la Biblia, del Antiguo Testamento. Entonces él pensó, el hijo que tiene ella en el vientre no es engendrado de hombre por los humanos, engendrado por humano, es por el Espíritu Santo, por la cual Dios Padre es el papá de ese niño, de Jesucristo. Por lo tanto, José entendió que sexualmente esa mujer ya no le iba a corresponder. Si lo analizamos y amamos la verdad, lo entendemos así, porque clara es la palabra de Dios, hermano. Seguimos, versículo 25. Versículo 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Un ejemplo de querer hacer la voluntad de Dios y obediencia, José. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Acá cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo primogénito, a su hijo primogénito, entonces nuestros hermanos que no son católicos y muchos católicos dicen, sí ve que después de que nació, sí la conoció, sí tuvo relaciones conyugales con ella, porque toman la palabra hasta, que quiere decir que hasta aquí llegó, y no más la toman es para decir que después sí. Cuando dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que si San José no la conoció sexualmente, no la conoció hasta que nació el niño, quiere decir que ya después menos la iba a conocer sexualmente, después de que se cumplió la gran promesa de Isaías 7:14, menos la iba a conocer ya siendo la auténtica Madre de Dios, como sabemos que fue engendrado nuestro Señor Jesucristo y como nació. Menos José la iba a conocer después, porque era un hombre preparado por Dios para hacer ese papel, no era cualquier hombre aparecido por ahí. Y para ver que la palabra hasta no quiere decir que después sí, voy a tomar dos textos bíblicos para comprobarles que la palabra hasta quiere decir hasta aquí fue, no, después no más. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, donde la hija de Saúl, una hija de Saúl, del rey Saúl, se burló del rey David porque danzaba delante del arca de Dios. Micol, me parece que se llama Micol, algo así. Y se burló porque el rey David danzaba delante del arca de Dios, del arca del Antiguo Testamento, del arca de la alianza. Entonces, como castigo, esa mujer recibió un castigo por haberse burlado del rey David. Mical se llamaba la hija de Saúl. Voy a leerlo desde el versículo 21 del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Entonces David respondió a Mical. Mical era hija de Saúl. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, dice el rey David, a la muchacha, a Mical. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Ahí le estaba hablando el rey David a Mical, la hija de Saúl, por haberse burlado de cuando danzaba el rey David delante del arca de la alianza. Y lo pueden leer versículos más atrás para que vean que es verdad. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, por haberse burlado del rey David,
por haberse burlado del rey David, Dios la castigó, dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Sería que después de muerta tuvo más hijos? ¿O tuvo hijos? Entonces la palabra hasta quiere decir no más. Hasta aquí llegó y punto, ¿cierto, hermanos? Vemos un caso que la palabra hasta en la Biblia no quiere decir que después sí, sino que después ya no. Vuelvo y lo leo, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta, la palabra hasta el día de su muerte, no tuvo hijos. Después de muerta no iba a tener hijos, hermanitos. Vamos en Isaías. En Isaías vemos otro ejemplo de la palabra hasta, que quiere decir que no más, no quiere decir que después sí. Es Jeremías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Vamos a ver otro ejemplo que la palabra hasta no quiere decir que después sí, sino que hasta ahí llegó y punto. Capítulo 22 de Isaías, profecía sobre el valle de la visión, se llama el título de una profecía que tuvo Isaías sobre el valle de la visión. Fue Dios, por medio del profeta Isaías, les mandaba a esos pecadores que se arrepintieran para no ser castigados, pero ellos no hicieron caso y fueron castigados, y hasta el día de su muerte no les perdonó Dios. Versículo 1 del capítulo 2 de Isaías. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Fueron atacados todos los que en ti se hallaron, fuera atados juntamente, aunque había huido lejos. Bueno, está hablando de una ciudad pecadora mala, mataba. Pasemos al versículo 12. Dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día llanto y a en deshechas y a raparse en el cabello y a vestirse de cilicio, que Dios los llamó al arrepentimiento para que no fueran castigados a esa ciudad, en la visión de Isaías, de la profecía sobre el valle de la visión. Dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a en deshechas y a raparse en el cabello y a vestirse de cilicio, quiere decir arrepentirse y a pedir perdón. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Quiere decir que no le hicieron caso a Dios de arrepentirse, sino que siguieron haciendo las fechorías. Versículo 14. Esto fue revelado a mis ojos, a mis oídos, de parte de Jehová de los ejércitos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. O sea, Jehová le reveló a Isaías que este pecado no será perdonado hasta que muráis. Oiga, que ese pecado que habían cometido no se quisieron arrepentir, sino que siguieron pecando, dándoles Dios la oportunidad de salvarse. Dice que este pecado no será perdonado hasta que mueran, hasta que muráis. Quiere decir que Dios ya no les perdonaría ese pecado hasta que murieran. ¿Sería que después de muertos sí les iba a perdonar? Si en vida es que tenemos la posibilidad de la salvación
en los pecados que estaban cometiendo gravísimos. Entonces la palabra hasta también acá quiere decir que no más, no que después sí. En la Biblia, Reina Valera, la misma Biblia que nuestros hermanos pastores le enseñan a sus ovejas, ahí se encuentra lo contrario de lo que ellos enseñan. Lo que la Iglesia Católica enseña, así está en la Biblia Reina Valera, y los pastores hermanitos confundidos le enseñan a sus ovejas lo contrario de lo que está en la Biblia Reina Valera que ellos tienen. Bueno, haciendo un gran paréntesis sobre la virginidad de María después del parto, acá nos lo enseñó la palabra de Dios, que la Virgen permaneció virgen después del parto, o sea, hasta el último día que estuvo la... Yo pienso que si la Virgen permaneció, Dios, por su voluntad y por su poder, hizo que la Virgen, después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo, siguiera siendo virgen. Yo pienso honestamente que sería el beneficio para nuestro Señor Jesucristo, para que su madre siguiera siendo virgen, Jesucristo siguiera siendo hijo de una virgen, como dice en la Biblia, y no lo contrario, que Dios la iba a preservar virgen después del parto, para que San José aprovechara su virginidad, ¿cierto? Hablándolo honestamente, o para que otros hombres se acostaran con la Virgen María. Eso no cabe acá en la cabeza de cuando una persona ama la verdad. Si la Virgen, Dios la preservó virgen después del parto, como lo enseña en Isaías 7:14, que dice, y dará luz, quiere decir que da luz y sigue siendo virgen, porque era la señal grande. Y Ezequiel capítulo 44 nos enseña que esa puerta permanecerá cerrada porque por ella entró el Dios de Israel, por lo tanto permanecerá cerrada. Entonces hay una verdad, hermanos. La Virgen siguió siendo virgen después del parto para saber nosotros que Jesucristo fue hijo de una virgen, no hasta que nació, sino después también siguió siendo hijo de una virgen. No era Dios preservándole la virginidad a la Virgen después del parto para entregársela a San José para que se acostara con ella. Bueno, doy por terminado este video acerca de la doctrina de la perpetua virginidad de la Virgen María, nuestra Santísima Virgen María. Si Dios me lo permite, en unos pocos días estaré regalándoles otro video acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica que enseña, la Iglesia Católica que sí está fundamentada en la Biblia, todo lo que enseña la Iglesia Católica. Que seamos pecadores, eso es muy diferente a que la Iglesia Católica enseñe la verdad. Es muy diferente que nosotros seamos pecadores. En este mundo no hay nadie que no peque. Bueno, demos gracias a Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor por todo y en todo momento. Son las recomendaciones de San Pablo. Que la gracia y la misericordia de Dios Padre venga a todos nosotros, junto con la verdad y el amor. Así sea, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.